Hola, hola mis amores, ¿cómo estáis? Hoy vídeo para Avon. Bueno, pues claro que sí, porque como siempre comentamos, ¿no? Es verdad que en muchos sitios, muchas personas, muchos países, los perfumes de Avon están bastante desprestigiados, le tiran piedras, los tratan un poquito mal, como si fueran tercera categoría en el mundo de la perfumería y nos los desprecian un poquito, es verdad. Pero nosotros no. Nosotros probamos absolutamente todos los perfumes y te puedo asegurar que después de probar los perfumes Avon no se me cae la piel. Así que lo importante es probar, descubrir, y si es verdad que dentro de los perfumes Avon he encontrado algunos que son muy malos, otros que son pasables, otros que son buenos y otros que son muy buenos. Y según los voy probando y voy haciendo las reseñas, que te la voy a ir publicando poquito a poco, voy apartando los que más me han gustado de los que voy probando. Y por eso mismo hoy te presento 5 nuevos perfumes de la casa Avon que si lo pruebas no te va a pasar nada, porque son buenos e interesantes en sus aromas. Así que vamos a comenzar. Bien, veréis. El primero que os voy a enseñar es de la línea de los Faraway. Tengo que decir que de los distintos que he probado, prácticamente me han gustado todos los Faraway que he probado. Pues sí, que sí, que sí. Y esto es como todo. Y yo lo digo porque veo muchas reseñas, leo muchas opiniones. Hay gente que les súper encanta y otras personas que no les gusta nada. Por eso hay que probar. Bueno, pues hoy os traigo el Faraway Infinity, que por cierto ya os hice un anterior vídeo de los perfumes de Avon que más me habían gustado, que al final del vídeo o por aquí abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace por si después queréis ver esas otras propuestas. Bien, aquí tengo el Faraway Infinity. Este está muy chulo porque digamos que es como un conjunto muy grande de aromas de jazmines, un jazmín, muchos jazmines, junto con gardenia, toquecitos de caléndula, pero predomina el jazmín. Pero estos aromas florales vienen endulzados con vainilla y aromatizados con pachulí. La sensación es de un jazmín con distintas texturas, huele muy bonito y es muy agradable. No es un aroma complicado como probablemente otros Faraway, pero yo creo que para las personas que disfrutan del olor del jazmín, dulcecito, un jazmín dulce porque viene endulzado con la vainilla, Faraway Infinity va a ser muy interesante. Un momentito que lo guardo en su caja, lo devolvemos a la cajita y un día os tengo que hacer un vídeo especial con todos los Faraway que tengo o que he probado y os los valoro un poquito todos dándoos mi opinión, ¿de acuerdo? Otro, bueno, pues este es de la colección de los perfumistas, que lo llaman Artistic, ahí está. Y en esta colección, bueno, lo tengo en tamaño de 10 porque este era precisamente uno de los que yo pensaba que menos me gustaría, pero luego me ha gustado muchísimo. La colección de los perfumistas, porque en esta colección pues han llamado a distintos perfumistas de renombre para que les preparen los perfumes. Y este es súper interesante, se llama Pachulí. Bueno, pues en este perfume lo hace la perfumista Alexandra Carlin. Y, uy, que me pica. Y hay que decir, por supuesto es un perfume donde predomina el pachulí, pero lo combinan con muchas sensaciones, por ejemplo, de especias como la pimienta y un aroma floral que podría ser ligeramente atalcado gracias a la flor de la rosa, la violeta y el lirio. Lo que pasa es que en este perfume el pachulí lo combina de tal modo que le da una parte aromática a estas flores ligeramente atalcadas y las especias muy suaves. Todo termina siendo un conjunto
que es súper bonito, súper interesante y finalmente te encuentras con un perfume muy, muy interesante. Como te digo, este me lo compré en este tamaño pensando que sería el que menos me iba a gustar de esta colección. Y este de Patchouli Artistic es fantástico. Si acaso pues no ves bien los nombres o los pronuncio mal, no te preocupes, ahí abajo y luego lo pongo en un comentario, ¿vale? Vas a tener los nombres bien escritos de todos estos perfumes, ¿vale? Seguimos con la línea de Faraway. Bien, es que ha salido uno nuevo, sí, sí, y al final resulta que huele tremendamente bien. Tanto que cuando lo probé con mi hija en esas primeras impresiones, incluso a ella le gustó muchísimo. Y es el Faraway Royal. Aquí está. Bueno, nos lo ponen en tonos rojos y fíjate que cuando nos cuentan las notas nos dicen una cantidad de cosas que tiene mirra, incienso, azafrán, ¡buf! Y tú te quedas ahí pensando, ¿y esto cómo va a oler? Madre mía, porque tiene que ser una bomba, ¿no? Bueno, pues mira, te puedes olvidar de todos esos aromas. Mira qué bonito, ¿eh? La verdad a mí me ha encantado. Mira, te puedes olvidar de todo lo que te digan, todo lo que escuches, porque al final lo que huele es un perfume acaramelado porque tiene una alta concentración de vainillas que al juntarse con esos aromas ambarados, distintos tipos de resinas, lo que hacen es una sensación acaramelada de vainilla. Y este perfume huele tremendamente rico. Es que esto huele para que te coman. Por supuesto, solo apto para golosas, para aquellas que os gusta la vainilla. Pero de verdad, mirad, si tenéis por ahí cerca vuestra distribuidora Avon, decidle, oye, consígueme una muestrecita. Porque una muestrecita no hace pupa a nadie y por lo menos vas a poder probarlo y ver si de verdad te gusta. Te puedo decir que si te gustan esas tonalidades de vainilla es riquísimo. Y en este caso este Royal, que estoy cerrándolo, este Royal efectivamente viene a ser muy distinto de los otros Faraway porque no juega con esas tonalidades florales que hemos visto en otros perfumes. Así que por eso es muy interesante. Muy bien. Seguimos, pues mirad, otro de esos perfumes muy interesantes se llama Sunset in Toscana. Bien, esta colección la hicieron porque tiene toda una colección esta línea, más para verano, en muy distintas tonalidades. Es verdad que es un poquito más efímera, se evapora un poquito antes, ya sabemos que los perfumes Avon no nos van a durar media vida. Pero este está muy bien, me gusta mucho porque juega además con notas que me gustan. Es por ejemplo la flor del frangipani, vainilla, con un fondito de ámbar. Bueno, en este perfume me gusta mucho cómo igual la vainilla y el ámbar hacen un conjunto muy bonito, pero no termina siendo algo especialmente acaramelado, porque sobre todo esta parte floral del perfume hace que tenga como otra tonalidad. Es un tipo de frangipani ligeramente ambarado y es muy bonito, muy delicado. Aunque en esta colección que viene a ser tipo de perfumes más para verano, para refrescar, esta combinación no es la más fresca de todas, yo creo que es muy bonito como perfume floral, con estas tonalidades del ámbar, ligeramente dulce, muy ligeramente, pero es como para perfumarte desde el atardecer, para relajarte, porque realmente es muy bonito y la flor del frangipani es muy bonita. Además, esta colección también viene a ser bastante económica, así que este también me ha gustado mucho y lo reservo para cuando entre un poquito más esa primavera y que ya empieza a ser los días un poquito más cálidos y tal. Muy chula. Y ahora, como última propuesta, espero que os esté gustando y por supuesto si conocéis perfumes buenos de Avon, recomendárnoslo, que vamos a seguir conociendo, reseñando de todo, ¿de acuerdo?
Aquí tenemos Eve Duet. Aquí lo tenemos. Bueno, esta es la versión contrast, ¿de acuerdo? Porque este es azul y amarillo. Y luego encontramos otro que es rosado y amarillo. El otro de esta colección recibió un premio de la perfumería, ¿de acuerdo? O sea que son perfumes que están también reconocidos como buenos perfumes. Así es, fijaros. Bueno, efectivamente este perfume está creado por Avon precisamente para hacer layering, para que tú te lo combines en el modo que quieras. Y tengo que decirte que el resultado de estos dos perfumes es muy bueno e interesante. A mí me gusta más la parte azul, pero combinarlos los dos queda genial. Cuando lo sacamos, ¿veis? Viene así. Bueno, ¿qué os digo? Mirad, esta parte, que es la más fresquita, es sobre todo un floral blanco con toquecitos de pachulí, ¿vale? Un floral blanco que va encima de este. Este, el lado azul, tiene aroma sobre todo de pachulí, jazmín y frambuesa. También ponía cómo era el sorbete, ¿de acuerdo? Muy rico. Lógicamente estos dos perfumes, pues separado cada uno tiene su aroma y como te digo a mí, el de sorbete de frambuesa es el que más me gusta. Tú te lo pones en la piel y el primero que nos ponemos para combinarlo es el de color azul y luego encima nos ponemos este de flores blancas. ¿Qué pasa? Que si a ti te gustan por separado los puedes usar cada uno por su lado perfectamente. Y cuando lo combinas también depende de cómo te guste más. Porque si por ejemplo te gusta más la parte frutal dulcecita, te pones 2 o 3 aplicaciones de este y una de este. Que lo quieres un poquito más fresco, más floral, te pones una del azul y 2 o 3 de este más fresquito. Que lo quieres combinar equilibrado, 2 y 2 y listo. 2 y 2 en cada sitio, te echas 2 y chas. ¿Me entiendes, no? Para hacer una medida equilibrada. Lo chulo que tiene es que las dos partes huelen bien, por supuesto, quizá te gusta más una que otra, pero como están creados precisamente para que puedas hacer layering con ello, casan perfectamente, tienen una buena unión porque se han usado los mismos componentes químicos para la creación de este perfume, por lo cual se pegan bien, se enlazan bien los aromas. Entonces es muy chulo y divertido. Y luego que tú mismo los puedes personalizar, como te digo. ¿Qué te gusta? ¿Más floral? Pues uno. ¿Más frutal? Pues te pones más del otro y así. Este me ha gustado mucho, creo que además es una buena forma de dejar que la gente experimente, descubra sus propios gustos y es muy interesante. Así que, como os digo, este es Eve Duet Contraste, en español, contraste, y ahí está. Así que este, muy chulo para aquellos que quieren hacer experimentos con los perfumes. Que además, si te compras la otra versión de otros dos colores, como vienen a estar dentro de la misma colección, también puedes combinarlos entre ellos. O sea que da mucho juego y muchas posibilidades. Así que bueno, estas eran esas 5 propuestas. Iremos probando más, iremos descubriendo más para seguir sumando aromas y perfumes. Como os digo, no todo de Avon es bueno, pero de verdad que muchas veces probarlo, probar, descubrir, te ayuda a encontrar aromas muy buenos, muy divertidos y además, en este caso, que están en todos los países y económicamente no son caros. Así que bueno, amigas, yo también estoy de distribuidora de Avon en España. Si quieres cualquier cosita me lo dices. Y si vives en cualquier otro país, pregunta por tu zona, porque siempre seguro que tienes una distribuidora de Avon cerca que te puede ayudar a encontrar esos perfumes que deseas probar. Amores, nada más. Un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.